El viaje alquímico, un programa transformador con sesiones grupales y coaching esencial, donde te acompañaremos a través de las 3 fases de la alquimia, para recrearte y despertar a la belleza de tu sabiduría interior. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La mirada esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Lorelis Cova. Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorelis Cova. Hoy, el árbol de la vida y los niveles de conciencia, con Mario Sabán, Chris Bolívar y Ricard Rotjan. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. Todos somos aprendices de sabio. Mario Sabán. Hay sabidurías milenarias que nos hablan del ser, del proceso de reconexión con la conciencia. Sabidurías perennes que nos ayudan a reenfocarnos en nuestro camino hacia la humanización. La Cábala, con el árbol de la vida, es una de ellas. Hoy en La Mirada Esencial hablaremos del árbol de la vida y los niveles de conciencia. Hoy estamos con Mario Sabán, doctor en filosofía, antropología y varios doctorados más. Es experto en mística judía y Cábala, sobre los que ha publicado numerosos libros. Y estamos también con Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach y consultora, estudiosa de distintas sabidurías milenarias con casi 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación, creadora de la esencialidad y del coaching esencial, fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Namaste. Namaste, Mario. Igualmente. Mario, ¿qué es la Cábala? ¿Cómo podemos introducir a nuestros oyentes? Bueno, en verdad justamente ahí empieza el problema, porque Cábala es muy difícil de definir, solamente que se puede ir filológicamente al término que viene del ekabel, recibir, y quiere decir saber recibir. ¿Saber recibir qué? ¿No? Saber recibir la experiencia, la sabiduría, saber recibir lo que el otro te puede dar y lo que uno por supuesto puede dar. En realidad la Cábala es un sistema de transmisión. Se diferencia de cualquier punto egoico en que todo lo que uno tiene lo tiene que entregar. Y si no lo entrega de alguna forma, con libros o con clases, si no se vacía de alguna manera, no se puede volver a llenar. Así que sería una sabiduría que viene dentro del marco de la tradición judía, que lo que pretende es elevar los niveles de conciencia hasta niveles de conciencia muy altos donde el yo desaparece. Fíjate que en hebreo yo quiere decir ani. Ani son 3 letras en el alfabeto hebreo que corresponden al ain, a la nada. Hasta que la persona no llega a ese nivel de nada con respecto al yo, no puede llegar a niveles de conciencia superiores. Pero la Cábala está basada en un sistema, en un modelo que es el árbol de la vida, donde ahí nosotros podemos ver o nos podemos proyectar en cómo estamos creciendo en los niveles de conciencia y dónde nos encontramos. Es muy paradójica porque en realidad cuando uno está bajando sube y cuando uno sube baja. Es decir, es muy paradójica porque en realidad es muy dinámica y no podemos catalogarla de estática. Siendo una sabiduría holística medieval como es la Cábala, hay una dinámica tan importante que en realidad nunca se tiene que crear un dogma, nunca se tiene que crear una posición de seguridad. Y por lo tanto, claro, ¿dónde está la seguridad? La seguridad no está en ninguna parte. Con lo cual, ¿a dónde se llega? A ningún lado, no hay seguridad. Tienes que tener muy fuerte el yo para estudiar la Cábala, porque alguien que tiene baja autoestima
puede verse muy afectada en bajarla más. Es decir, tu autoestima tiene que estar muy elevada para estudiar Cábala. Por lo tanto, en el árbol de la vida suceden dos cosas como misteriosas en el proceso de comprender la Cábala, que son paradójicamente como antagónicas, pero que son comprensibles. En una primera etapa tenemos una estructura del yo, hacer el yo fuerte. Esta primera etapa es hasta los 40 años. Y después empezar a destruir el yo. Entonces, claro, pero no se puede destruir el yo anticipadamente hasta no tenerlo fuerte. Por lo tanto, la cuestión es cómo viene el iniciado, cómo viene el alumno. ¿Viene con una autoestima baja? No se lo puede llevar a la mística de destrucción del yo, porque le haces un daño. Le entrenas en tener un yo fuerte para que pueda aguantar su propia nulidad, es decir, su muerte anticipada. En el fondo, si tú logras que el iniciado sienta esa muerte anticipada, se le produce una aniquilación de todos los miedos y en la Cábala se llega a una integración total de la parte oscura. Con lo cual, a diferencia quizás de la psicología o el psicoanálisis, donde siempre se cree que hay una parte oscura, en la Cábala esa parte oscura está integrada a beneficio personal. Por eso en Cábala hablamos de que hay dos energías o dos potencias. Está la luz de la luz y la luz oscura. Por lo tanto, no hay que entender la oscuridad como un antagonismo con la luz, sino hay que entender que la oscuridad también es luz. Si alguien llega a ese nivel donde hay luz en la luz y luz en la oscuridad, entonces está totalmente integrada y la persona puede elevarse a niveles de conciencia superior. Sí, vendría a ser también un poco el trabajo que hacemos desde la esencialidad, ¿no? Que hemos trabajado contigo muchas veces, donde hay esta búsqueda de esta nadiedad como metacompetencia, ¿no? Que pasa por la muerte del yo, pero desde el amar profundo que nos permite poder confrontarnos con eso que nos parece horroroso, ¿no? Pero que en realidad forma parte de nosotros y es también una maravilla, ¿no? Es cuando vamos a la completitud del ser, que en Cábala podría ser acercarnos a Keter poco a poco. Así es. En la dimensión más alta sería acercarse a Keter, pero claro, cuando llegas a Keter, ¿a dónde llegas? Porque Keter es un agujero. Es decir, que Keter no tiene como sustancia propia. A Keter se llega cuando traspasas Keter, porque está subiendo por un anillo. Keter quiere decir corona en hebreo, por lo tanto el yo tiene que, si pasa Keter, desaparece el yo. Y con lo cual los niveles superiores son contradictorios, ¿no? Es decir, yo llego a los niveles superiores, pero mi yo no llega ahí, llego sin yo. Para bajar vuelvo a encontrarme al yo, entonces empiezo a vivir una especie de paradoja donde mucha gente muchas veces apuesta por uno de los extremos. Hay gente muy materialista que dice yo no quiero subir porque me da mucho temor, entonces me quedo en el nivel inferior, lo que en Cábala llamamos nivel Bet, el mundo de la fragmentación, y hay mucha gente que dice bueno, yo subo al Aleph, pero me desconecto del nivel Bet, con lo cual es curioso que en realidad también los que a veces intentan subir a modo Aleph también quedan atrapados en Bet. Es decir, Bet te atrapa de dos maneras, es un dualismo que te atrapa de dos maneras, un dualismo donde tú apuestas por la materia sin subir tus niveles de conciencia y con lo cual rechazas el mundo espiritual, o totalmente absorto del mundo espiritual, también puedes rechazar la materia. Y ahí es cuando te pilla al revés. Decimos que Satán te ataca con la luz. Por eso los católicos, como se dieron cuenta de esto, pusieron Lucifer a Satán, porque se dieron cuenta que Satán también ataca por la luz. Serían los egos espirituales. Claro, y además, claro, es como que en realidad el yo quiere seguir teniendo luz para sí mismo, pero no se quiere matar. Es decir, yo no quiero morir ahí arriba, pero quiero seguir teniendo luz. Entonces se presenta la paradoja, todavía peor quizás que el materialismo, porque el materialista ya sabes de qué va, ¿no? En cambio el hombre, la persona espiritual que está elevándose y lleva el ego, tú dices, pero no lo ve, esto es de locos, porque se está comiendo la luz para sí mismo. Esto al final está también en el mundo de Bet. Una cosa, nosotras, ¿no? Ya sabes que trabajamos en la dirección de la sabiduría, ¿no? Es nuestro foco de trabajo. Sí. Y desde la Cábala, ¿no? Y hablando contigo muchas veces, había esta dualidad entre Binah, Jokmah, y al final el Segel, ¿no? Que integra y es nuestro foco de trabajo. Danos una vueltecilla más desde aquí, si te parece bien. Me encanta porque justamente lo que estás analizando es cómo romper la paradoja. La Jokmah, la sabiduría, te conduce al mundo superior y la Binah organiza el inferior. Y ambas son importantes porque, claro, si tú no organizas el inferior, llegas, vienen a cobrarte la luz y le dices, no, yo no pago porque estoy en el mundo superior. Con lo cual es de locos. La Binah
tiene que organizar la economía y organizar la vida corporal. No se puede negar la vida corporal. Y la Jochma tampoco quiere negar la luz. Entonces, en realidad, hay dos monólogos, pero que tienen que conformar un diálogo. Tiene que haber un Sehel. Ese diálogo se puede ver desde el exterior y desde el interior. Cuando hay una copulación entre la sabiduría y la inteligencia, hablamos de Sehel. Pero el resultado interior de esa copulación es Dat, es el conocimiento. Quiere decir que el conocimiento salvaría a la persona, por eso la Cábala es gnóstica por naturaleza, salvaría a la persona de su propio vacío existencial. La persona que está vacía entendemos que es ignorante, porque se puede llenar con el conocimiento. Pero claro, ¿de dónde surge el conocimiento? Surge de esa copulación de Binah y Jochma. Surge de esa Jochma que dice, yo tengo el contenido, yo tengo lo intuitivo, yo tengo lo simbólico, y tú tienes, por otro lado, lo riguroso, la organización, la racionalidad. Vamos a tratar de ver cómo las dos me pueden llevar al mismo punto, cómo nos vamos a complementar. Porque la racionalidad le puede decir a la intuición que es una fantasía, y la intuición le puede decir a la racionalidad que no está viendo la realidad, porque el racionalista se vuelve también un dogmático. Muchos científicos son dogmáticos. Por lo tanto, la racionalidad, si te lleva al dogmatismo, te pone mucha oscuridad, y la intuición, sin una organización, te puede llevar a fantasías. Por lo tanto, esto que plantea aquí Chris me parece muy interesante, muy inteligente, porque es verdad, es la clave de la Cábala. Es como la inteligencia te ayuda a revelar la sabiduría, a organizar esa sabiduría. Nosotros decimos que la Jochma, la sabiduría, cuando está descontrolada, su clipá es la locura. Es decir, una persona en la espiritualidad se puede volver loca, pero literalmente. La gente cree que cuando vienen los cursos de Cábala se lo decimos tipo para asustarla, pero hay casos en realidad donde la gente pierde absolutamente la Binah. Entonces, es una cuestión bastante curiosa, porque los cabalistas, siendo personas que veían claramente Jochma, regresión de vidas pasadas, niveles intuitivos, etc., eran los más devotos en la Binah, en la racionalidad, en la conceptualización, en la clasificación. Por eso el que entra a la Cábala dice, uy, esta es una ciencia muy mental. Es verdad que es muy mental la sabiduría de la Cábala, porque ya los cabalistas dicen que si no tienes una mente fuerte, no vas a organizar los contenidos psíquicos cuando se te liberen los contenidos. Por lo tanto, tienes que tener una mente fuerte. Una mente fuerte que implica un buen paracaídas para bajar a la tierra. Entonces, claro, si tienes una espiritualidad donde te tiran del avión y no tienes paracaídas, el tipo va bajando y dice, uy, cómo disfruto de la luz. Sí, pero te vas a caer, te vas a hacer pomada. Sería un poco lo que a veces yo creo que sucede, ¿no? Igual que hay egos espirituales, ¿no? También hay puntos psicóticos, donde hay una cierta reyección, que dirían, ¿no? Desde el sufismo, donde la persona tiene tantas ganas de subir que se olvida de lo terrenal, ¿no? Se olvida la realidad, como que le parece poca cosa, o que no cuadra con ese deseo abierto. Sí, totalmente. Cuando empieza a trabajarse, bueno, totalmente. A trabajarse, en este caso, ¿no? A ver otras dimensiones. ¿Algo sobre esto, el deseo? Totalmente. No sé, que es un tema gordo. No, el tema es que la gente no logra ver, yo lo digo en una frase, querías una frase, Mario Sabán, sí, te la doy, sí. Para mí, ver lo extraordinario en lo ordinario. Es muy difícil porque la gente divide lo extraordinario y lo ordinario, buscando lo extraordinario en, bueno, tomo ayahuasca, busco lo extraordinario, me voy a la montaña a rezar, busco lo extraordinario, me voy a un retiro, busco lo extraordinario, cuando en realidad yo digo, mira, tú puedes estar en una esquina de Barcelona con un café con leche y tener lo extraordinario ahí. Lo extraordinario se tiene que integrar a lo ordinario. Si no está integrado, estamos ante un problema. Porque al final, si la dualidad divide lo ordinario y lo extraordinario, siempre estás como deseoso de estar buscando lo extraordinario y además frustrado, porque cada vez que vuelves, ¿no? Retornas empieza el lunes, qué desgracia, ¿no? Empieza el lunes, qué bonito. Lo extraordinario sigue existiendo, ¿no? Es como aquella persona que necesita una fiesta para festejar. En realidad la vida es un festejo permanente. En este sentido hay que integrar, cuando decimos lo extraordinario en lo ordinario, hay que integrar Keter Malhut. Es decir, Malhut, que es la dimensión terrenal, hay que trascenderla poniéndole de alguna manera sentido a todo hasta lo mínimo, ¿no? Estás comiendo y tiene sentido, abres la nevera y tiene sentido, limpias la casa y tiene sentido. Si tú crees que solo en un retiro espiritual esto tiene sentido y luego todo lo ordinario no lo tiene, se vuelve muy peligroso porque ves gente frustrada encontrando en la espiritualidad una vía de escape no integrada. Por lo tanto, la cuestión no es ir a la luz, sino ir, volver e integrar.
Y esto realmente es muy difícil. La segunda parte la gente, muchos no lo entienden y hay que tratar de hacerlo entender porque para que la persona tenga vida feliz en este mundo. Si no va a estar huyendo permanentemente. Una pregunta entonces. Cuando hablamos de integrar y hablamos de espiritualidad, desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde la esencialidad, sobre todo de lo que estamos hablando es de ser un ser completo, de salir de la fragmentación del ego para poder vivir vidas más plenas. Lo digo para que el oyente no crea que estamos hablando de ser judío, de ir a cierta religión, no estamos hablando de eso. No, ninguna espiritualidad propone esto. Es decir, un judío puede estudiar sufismo, un católico cábala. No, en esto queda claro que la espiritualidad va más allá de lo religioso y de los controles institucionales y de los dogmatismos. Esta es otra historia que se acerca más a la política y al lado oscuro que al lado luminoso. La espiritualidad tiene que ver con un ejercicio propio, individual, de trabajo personal. No tiene que ver una unión a una organización, no tiene que ver con un grupo de elegidos que han encontrado la verdad. No, con todo esto no tiene nada que ver. Todo esto es una parte oscura del ser humano, el dogmatismo, ansias de poder, ansias de dominación. Lo que estamos buscando es la liberación de la persona del poder y alejarse de todo esto, es decir, alejarse de todo eso. Y a su vez darle luz a todo eso para que la gente que está ahí pueda ver que eso no tiene sentido. Por ese motivo los cabalistas iban mucho a los cementerios, casi te diría algunos todos los días o una vez por semana, para ver que nadie es nada. Es decir, ¿dónde está la gente con poder? Napoleón está ahí enterrado. Quiere decir que en realidad si la gente iría al cementerio asiduamente, vería su propia humildad. Hay dos formas para la cábala de ser humilde: ir al cementerio y mirar las estrellas en el universo y decir quién uno es. Y la respuesta es la frase de Abraham en Génesis 17 que dice: soy polvo y cenizas. Hasta que la persona no logra esto, sentirlo, no decirlo, porque decirlo decimos mucho. Yo, por ejemplo, cuando doy clase de cábala digo: uy, qué bonita, en la pizarra todo cierra, ¿no? En la pizarra todo cierra, pero después viene la experiencia y no sé si me cierra, ¿eh? Es decir, que muchas veces mis mejores clases son cuando yo pasé la experiencia. Mis peores clases son cuando quedaron la pizarra y yo miro y digo: ¿qué habrá pasado aquí? Es decir, yo todavía quizás no tuve la experiencia. Y me doy cuenta que con los años, como voy acumulando experiencia, lo que está en la pizarra yo lo entiendo por experiencia y por ese motivo la gente termina de entenderlo por experiencia también. Mario, hay una manera de dejarles algo bien estructurado a los oyentes. La conciencia, la relación con la sabiduría y la cábala sería en sí, que lo has dicho todo bastante explicado, y si le damos una estructura un Esta poco... chica es muy biná. Yo casi le iba a decir: ¿querés que le dé una estructura? Voy a desestructurarte. Pero pobre, no quería que su entrevista Sufren por los oyentes que deben flipar con lo que decimos. Sufren por los oyentes. Sí. Bueno, que los oyentes sufran es bueno también. Van a crecer. Es muy bueno. Van a crecer también. Que es esa relación de conciencia, niveles y el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida da estructura. Que es lo que estás diciendo. Sí, mira, el árbol de la vida da estructura. Lo bueno es que con los años, al final te das cuenta que el árbol de la vida se te integró y luego tú pasas a ser un poco el camino. Como decía San Juan de la Cruz, cuando ya se terminaron todos los caminos, tú mismo eres el camino, ¿no? Entonces, el árbol de la vida es verdad, con sus dimensiones, marca un buen camino porque viene desde abajo. Y esto es lo bueno. Viene desde la materia, viene la yesod, la pulsión sexual, viene la estructura del yo. Son dimensiones que hay que trascender, pero no anular. Lo bueno de la cábala es que no... Alguien me dice: bueno, yo estoy en el árbol aquí arriba. No estás ahí arriba, estás dando vueltas por el árbol, porque tienes que estar abajo también. Si no estás ahí arriba, ¿ok? Y además decir estar ahí arriba también es un tema de trabajarlo bien abajo, ¿no? En consecuencia, el árbol tiene eso, tiene Malhut y 3 tríadas que hacen que la tríada inferior, superior e intermedia todas estén permanentemente operativas. Hay una estructura, es verdad, pero es una estructura muy extraña en el fondo, porque es una estructura que te conecta con el infinito. Es decir, que cuando vamos a Keter, que es lo que propuso Chris, es una estructura que te estructura abajo, pero que te lanza hacia arriba, y arriba te lanza a la no estructura, porque en el infinito no hay estructura, aunque los cabalistas también se dedicaron a ver cómo podían poner estructuras ahí arriba, es decir, intentaron hacer anclajes ahí arriba y lo lograron. Entonces tú subes a otros árboles de la vida haciendo anclajes, pero en un punto te queda suelto.
En un punto te integras al infinito. Con lo cual, ahí arriba sí ya no tienes estructura. Tampoco la necesitas, porque ya tienes una seguridad interior muy fuerte. Entonces necesitan estructura los que comienzan, pero los que están un poco más avanzados ya no están deseosos de tener estructura. Pero la Binah tiene estructura, hay que ponerle estructura. A la mente hay que darle de comer. Muchas gracias. Namaste, luego continuamos. Gracias. Namaste, Lorelis. La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rotjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. Podemos vivir sin religión, pero no podemos sobrevivir sin afecto humano. Dalai Lama. Namaste, Ricard. Namaste, Lorelis. Ricard Rotjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro Práctica del Yoga, Aprenen a Estimar y Minuts de Meditación. Con el árbol de la vida y los niveles de conciencia, el budismo tiene su particular visión que seguramente nos puedes dar unas claves para conectar con ello, ¿no? Sí, bueno, vemos que hay muchas cosas que son iguales porque el ansia, por decirlo así, o el anhelo, mejor dicho, del ser humano por ser feliz y por ser libre de muchas ataduras que normalmente se experimentan durante la vida en experiencias, digamos, de sufrimiento, por decirlo así, ¿no? Pues evidentemente el ser humano siempre durante la historia ha buscado muchos caminos y muchas formas de experimentar esa felicidad, digamos, a largo plazo, por decirlo así, ¿no? No una felicidad temporal, como siempre estamos experimentando a lo largo del día. En definitiva, muchos sabios han surgido de ahí, muchos sabios han propuesto pues todas las visiones que han tenido y todas las experiencias que han ido experimentando en su propio camino. Y al final pues han formado diferentes tendencias o tradiciones que dependiendo del país y del lugar se han desarrollado más o menos, ¿no? Y eso es importante pues que vemos que el ser humano tiene esta sabiduría innata. Es algo que tenemos dentro, por lo tanto cualquier persona en cualquier lugar puede hacer todo ese proceso. En eso estamos de acuerdo, como lo ha dicho muy bien Mario. Bueno, tenemos el ejemplo del maestro que enseñó el budismo. Nosotros ahora llamamos budismo, pero en realidad es la ciencia de la liberación del sufrimiento, por decirlo así, o de la cese del sufrimiento más que de liberación. Y está en nuestras propias manos, depende de nosotros, pero es bueno tener una técnica, como en este caso la meditación o cualquier cosa que nos ayude, depende del individuo también. El individuo es variado en todos los aspectos y todas las tradiciones, y es como ir al restaurante, ¿no? Hay un menú que nos gusta más, nos apetece más, y a otra persona le apetece otro menú también. Entonces depende de nuestro propio gusto en este sentido. Bueno, lo que nos propone el budismo aquí es esta visión del yo, integrarla a través del estudio o la percepción, primero de una forma más que nada conceptual, intelectual, en el sentido de estudiar bien todo lo que nos rodea, nuestra relación con el universo, y ver cómo tanto el individuo y el universo, ambos carecen de autoexistencia, o el yo, o esa identificación con una cosa concreta, como en la persona le llamamos el yo, y el fenómeno la etiqueta que colocamos sobre cualquier objeto o fenómeno. Todo eso no tiene una autoproducción o una existencia sustancialmente inherente en sí misma. Eso se le llama sunyata, o que se traduce con vacuidad. ¿Qué significa sunyata en sánscrito o vacuidad en nuestra lengua? Vacuidad significa que no hay nada en el objeto y en el sujeto, en la persona y en las cosas, en los fenómenos, no hay nada que tengan una existencia inherente, una autoproducción sería. Luego, si no hay una autoproducción, significa que está vacío o carente o falto de un yo en sí mismo, cualquier cosa que se identifique como que aquello se autoproduce en sí mismo. Claro, primero es importante el estudio intelectual, como se ha hablado, para ver
claramente, conceptualmente, como todo esto es así, ¿no? Y poderlo verlo conceptualmente. Pero claro, el concepto el estudio racional o intelectual no lo es todo, porque no es integrativo, no te ayuda, de hecho, a experimentarlo de una forma directa. Luego, el concepto, la idea, el estudio intelectual tiene que producir en tu mente ese crecimiento, de ese desarrollo que te lleva, lo que se llama en el budismo, a la percepción mental directa, válida, sobre esa realidad de las cosas tal como son, que evidentemente carecen de autoproducción. ¿Qué es carecer de autoproducción en este sentido? ¿Cuál sería la visión? Es ver directamente todas las causas y condiciones que producen que las cosas se manifiesten, incluso el propio yo, ¿no? Cuando estudiamos el yo, nos vemos que hay unas causas y condiciones que hacen que nosotros denominemos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, que son los 5 agregados que se dicen en el budismo, nuestro cuerpo y nuestra mente, los identificamos, los etiquetamos como yo. Yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente, porque pienso, etcétera, etcétera, ¿no? Es como si nada existe aisladamente. Necesita de esa relación, ¿no? De esa causa relación, y efecto, que sería efecto. Causas y condiciones, pero no solo de causas y condiciones, sino también en el caso de los fenómenos y del propio yo, de la mente del perceptor que los percibe. Es decir, nosotros podemos tener una percepción errónea sobre las cosas, una percepción adecuada sobre las cosas. Lo que se busca aquí conceptualmente es la percepción adecuada, el concepto adecuado. A través del concepto adecuado llegas a la razón, al conocimiento de las cosas, y por lo tanto ves que no hay nada que exista por sí mismo. Por ejemplo, un árbol podemos verlo, lo contemplamos y nos damos cuenta, esto es un árbol, pum, etiqueta, tiene la etiqueta, ¿no? Ya está, perfecto. Pero cuando analizamos el árbol, vemos que el árbol ha venido de una serie de causas y condiciones que han producido el árbol. De hecho, ha habido una semilla, pero claro, si analizamos la semilla, vemos que la semilla ha tenido un árbol previo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que toda una serie de causas y condiciones hacen que las cosas se manifiesten. Y nuestro ego, nuestra mente egoica también. Nuestra mente egoica surge de esto, de causas y condiciones. Nuestro ego no existe de por sí, es una mera etiqueta que hemos colocado sobre la base imputable que es el cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente es la base imputable y etiquetamos el yo. A partir de ahí, desde pequeños, cuando sea, incluso el budismo se dice de vidas anteriores que nos viene, y lo llevaremos bastante en vidas futuras hasta que nos podamos liberar a través de la sabiduría, pues evidentemente esa etiqueta nos hace, nos aparta de todos, nos hace duales, técnicamente nos hace duales, porque si hay un yo, hay un otro. Y si hay un otro o otras cosas, estamos dualizando a través del surgimiento de las emociones perturbadoras, porque yo deseo, yo rechazo, a mí me es igual, soy indiferente, entonces surgen las emociones del deseo, el odio y la ignorancia en este caso, ¿no? Y a partir de ahí actuamos, y entonces cuando actuamos, esos actos que hacemos en base de esa mente dual, que es una mente confundida, esa mente dual produce esas emociones perturbadoras, y esas emociones perturbadoras lo que nos lleva es a hacer las cosas no del todo bien, que no tienen unas consecuencias plenamente felices, ni para nosotros ni para los demás. Evidentemente nuestras acciones afectan a toda la gente con que nos relacionamos. Precisamente por eso, Sunyata nos lleva a ese punto de ver de una forma tranquila, reposada y cómoda, como se decía, ¿no? Integrativa, del hecho de que el yo no existe, que es mera etiqueta, a través del análisis, primero conceptual y después de la percepción directa. Es decir, lo buscas, el yo no lo encuentras, y como no lo encuentras dices, pues bueno, pues ya está, se acabó, ¿no? Te quedas súper tranquilo y totalmente integrado en la vacuidad. Pero en este sentido, vacuidad, tenemos que ir con cuidado, pues no significa que no nada exista, sino que todo existe. Nuestra relación es que es de plena existencia, lo que pasa es que no existe por sí mismo, de una forma autoproducida, de forma sustancial e inherente, ¿no? Y entonces eso es importante. Esa es la visión de la sabiduría budista, de la vacuidad budista, de Sunyata. No es el que no nada existe. A veces se dice, es que el mundo es una ilusión, es como si estuvieras soñando cosas que no existen, y te despiertas y no existe nada. Falso. Todo existe. Porque claro, si tú pones el dedo sobre una llama te quemas. Dices, no, es que de vacuidad no hay nada, no existe nada. Y no te quemas. Claro que te quemas, caramba. Entonces, las cosas existen, pero no existen por sí mismas. Dependen de causas y condiciones para que se manifiesten, igual que el yo. Depende de causas y condiciones para que tú generes esa mente egoica sobre la base imputable que es tu cuerpo y la mente.
Claro, esa experiencia y esa forma de vivirlo y Sí. evitar el sufrimiento ahí como la búsqueda de trascenderlo sería integrar esa sabiduría. Claro, y ahí es lo que se llama liberación de la confusión, del error, de aquello que has hecho para que tu experiencia no sea plenamente feliz. Eso es. Y todo esto es una meditación. Hoy no hacemos una meditación porque todo esto ya es meditar conceptualizando adecuadamente cómo son las cosas. Es decir, no existen autoproducidas, sino que dependen de causas y condiciones. Además, dependen de sus partes y dependen de la mente del perceptor que las percibe. Eso es, como se dice, el análisis a través de la sabiduría. Muchas gracias, Ricard. Un placer. Namaste. Namaste, Lourdes. Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. Amarme es darme permiso y la libertad para ser, sea lo que surja. Cris Bolívar. Namaste de nuevo, Mario y Cris. Namaste, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí encantada con toda esta sabiduría y toda esta conciencia. Y ahora, Cris, nos llevas un poco al espacio, la relación con la Kabbalah que ya nos ha introducido Mario, pero que seguramente tú nos puedes dar una pincelada para llevarlo a esta parte intuitiva. Sí, recordemos, ¿no? Artísticamente es este espacio, ¿no? Que aquí tenemos en el programa, ¿no? La mirada esencial, pero que parte de la esencialidad, ¿no? Diríamos que el programa se construyó, ¿no? Sus secciones se construyeron en base a lo que hacemos en el instituto, en Essential Institute, que tiene que ver con nuestro modelo básico, ¿no? De lo que es la sabiduría, que es nuestro foco de trabajo, como siempre digo, donde hay, en términos más de Cábala, ¿no? Una Binah, que es nuestra bajada, ¿no? De aterrizaje al mundo, y una subida, que tiene que ver más con lo intuitivo, que sería diríamos una Jogma, y que la integración de ambos a través del amor acaba siendo Segel, que tiene esta dinámica, ¿no? De espiral, ¿no? De subir y bajar, subir y bajar. Y ahora artísticamente diríamos que estamos más en la Jogma, en este espacio entre Jogma y Segel de alguna forma, ¿no? Esto ya luego Mario nos dice. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que tomemos conciencia de la importancia de ir integrando estas dimensiones humanas para poder trascender, ¿no? Y para poder elevar la conciencia y para poder acercarnos a esta sabiduría que tiene que ver con la plenitud del ser, con la completitud del ser, con la integración, con la armonización del ser, que es lo que nos interesa al final en la esencialidad. Entonces, Mario, no sé, ¿tú cómo ves esto? Bueno, cómo le veían los cabalistas antiguos y que yo creo que los imito un poco, digamos. La sabiduría en la Cábala tiene por lo menos los que yo estoy tratando de pensar ahora, 3 caminos posibles. Una profundización de la Binah, lo que nosotros podríamos llamar una meta-racionalidad, donde ya las preguntas filosóficas de alguna forma tienen un límite y ya no pueden contestar más. De alguna forma, un poco como el budismo, en el sentido de que ya no hay explicación conceptual, sino hay experiencia. Así que yo creo que hay un nivel de experiencia, ese es el primer camino. El segundo camino es un camino donde la Jochma, la sabiduría, le dice a la Tiferet, al yo, que puede subir. ¿Qué quiere decir que le diga al yo que le puede subir? Que le diga a la Tiferet que puede subir, que puede extraer su potencial, pero la Tiferet se lo tiene que creer, si no, no puede subir. Con lo cual, desde la Jochma, desde la dimensión de la sabiduría, a la Binah le tenemos que decir que ella tiene un límite, donde lo que tiene que hacer la sabiduría es ayudarla a cruzar ese límite. Al yo le tiene que decir que crea en sí mismo, de que puede pasar a un nivel superior, extrayendo su potencial. Fíjate que en el universo de Yetzirah, que es el universo de la psique, Tiferet de alguna forma tiene que buscar su propio potencial, pero se lo tiene que creer. Perdona, esto es lo que hacemos en Coaching Esencial.
Claro, pero para la Cábala hay una parte peligrosa en el medio, que es el vacío existencial. Es decir, cuando ya la Jochma le dijo a la Tiferet, al Yo, de que puede cruzar para desarrollar su potencial, en medio está el Tejom, el abismo. Porque hay un momento donde ya percibe su propio potencial, pero todavía está acostumbrado a su zona de seguridad. Por lo tanto, hay una situación de guerra interior en un momento donde todavía no se cree su potencial porque tiene su zona de seguridad y todavía ya está saliendo de su zona de seguridad. Sería lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la herida, que es básica, poder sanarla para poder hacer este proceso. Claro, nosotros hablamos en Cábala en hebreo del tejom, del abismo, de la sensación de uy, tengo una melancolía. Melancolía porque yo dejo el yo anterior y en realidad estoy muriendo un nuevo yo. En realidad es casi como un duelo ese vacío existencial, porque dices, he cambiado tanto, pero yo ya no soy esa persona, la estoy enterrando. ¿Quién soy? ¿No? Y entonces aparece quién soy, ¿no? Entonces ahí tienes un poco de miedo, porque en realidad al yo anterior lo estás enterrando literalmente a nivel psíquico, ¿no? Entonces, para que salga tu potencial, el yo se está transformando en otra cosa, estás pasando por un proceso de duelo, estás entrando en un vacío existencial. La pregunta de ahí de la persona es, ¿para qué tanto nivel de conciencia si estoy metido ahora dentro de este vacío? Ya prefiero volver para atrás, hay dudas de querer volver para atrás. Este seguiría la segunda parte con respecto a esa relación de sabiduría con respecto al yo. Y la tercera es que la sabiduría se expresa de algún modo en el arte, en la música y en los símbolos, que son visualizaciones o sueños que nos pueden ayudar de alguna forma a liberar contenidos psíquicos que la Binah no puede sostener. Es decir, los conceptos no se pueden sostener porque tienen un límite, como vimos en el primer camino, y en este tercer camino hay una decodificación de lo simbólico, ¿no? Cuando una persona dice, se me repite el número 8, se me repite el número tengo visiones siempre de amarillo, porque empiezan a aparecer contenidos simbólicos. Estos contenidos simbólicos son muy importantes, es la dimensión de Netzach, de ver qué pasa ahí. Fíjate que los contenidos simbólicos tienen que ver con la diosa Venus Afrodita, la diosa del placer. Y tiene que ver, con el planeta Venus, y por lo tanto tiene que ver con todo lo que de alguna manera la Jochma, lo intuitivo, expresa. Pero no lo puede expresar por conceptos porque no hay conceptos ahí. Pero lo puede expresar por el arte. Y lo puede expresar por la música y lo puede expresar con el llanto. Es decir, un modo de expresión emocional que tiene que ser decodificada también para poder entrar en Jochma. Así que fíjate que tenemos 3 caminos hacia la Jochma. En la Cábala utilizamos los 3 porque nunca sacamos otro no son excluyentes. El camino de la Binah con respecto al límite de la inteligencia racional, el camino de la Tiferet con respecto a extraer el potencial y el camino de Netzach con respecto a decodificar lo simbólico. Nosotros en la esencialidad utilizamos los 3 caminos, ¿no? De ahí también la estructura, como decía, del programa. Y hay una frase, ¿no?, que me gusta decir, que siempre digo, que es que el arte nos cuenta más de lo que podemos ver en este momento, ¿no? Habla en otro lenguaje y de otra forma. Y hablando de esto me estaba acordando, ¿no?, de una película que hemos comentado a micro cerrado, de Matrix. No sé si recuerdas que hay un momento creo que es en la 1, donde tiene que saltar de un edificio a otro. Sí, lo recuerdo. Y él lo intenta hacer desde la mente, ¿no? Y no hay manera. Claro, ahí no hay Tiene que ir a otra dimensión. Claro, tenés que cambiar de dimensión. Fíjate que Jochma en hebreo, si lo decodificas también, los cabalistas hicieron Koach Ma. Koach quiere decir fuerza y Ma quiere decir pregunta, la fuerza de la pregunta. Claro, si no tenés preguntas es imposible abrir la conciencia. Y la Binah es la fuerza de las respuestas. Con lo cual, en un momento cuando estás creciendo en un tema, hay mucha desesperación por las respuestas, cuando en realidad nosotros nos tendríamos que desesperar por las preguntas, no por las respuestas. Por lo tanto, creo que la felicidad del camino es tener las mejores preguntas, pero no las mejores respuestas. Ahora, la gente viene a los cursos de Cábala y dice, ¿por qué vengo? Quiero venir para conseguir respuestas. Y yo pienso dentro mío, pobre gente, que en realidad lo único que le vamos a hacer es multiplicar las preguntas a esta gente, ¿no? o gente que viene a las clases y dice, bueno, me quiero conocer el yo, y yo dentro mío digo, yo te lo voy a aniquilar, pienso. Te lo voy a hacer desaparecer, ¿no? Pero todo esto no se lo digo en la primera clase, si no se te apuntan al seminario. Entonces sí, usted va a conocer su yo hasta el punto que cuando llegue al vacío, pienso dentro, no va a haber yo. Digo, pobre gente, viene a conocer algo que no existe. Bueno. Nosotros en el programa de coaching esencial, el primer día, siempre les digo, cuando os parezca que vais a entender algo,
que os va a costar, ¿no?, mucho, pensáis, no entiendo, no os preocupéis, porque cada vez va a ser peor. Claro, bueno, vais a entender menos. Pero ahora la gente, pese a todas estas amenazas, está feliz. Sí. Es decir, eso también, ¿no? Debe haber algún punto de sadismo que no sé dónde está, porque la gente... Menos mal, pero hay algo que les... No, pero bueno, yo creo que es bueno porque la gente está buscando más, cada vez más, y está cambiando mucho el paradigma. La gente se está dando cuenta que la materia ya no responde el auto nuevo y la casa nueva, y ya estamos llegando a un punto donde la materia, el sistema que hemos durante todo el siglo XX llevado a tope, ¿no? Sí. A través de las guerras, a través de los excesos, ya no da para más. Y creo que casi, te diría, es algo muy extraño lo que voy a decir, es de supervivencia biológica la espiritualidad. Es decir, si el mundo no va a la espiritualidad, ya no se va a salvar. Estamos ante un reto. Si el mundo no se vuelve espiritual y eleva la conciencia, como especie vamos a desaparecer. Con lo cual, por eso te digo, yo creo que es biológica la cuestión espiritual. Y el contenido intuitivo de la Cábala queda bastante explicado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Namaste. Gracias, Varelis. Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. No existe nada tan sencillo pero tan difícil como poder entender desde otra perspectiva. Chris Bolívar. Namaste. Namaste. Reencuentro. Un vértice, una coincidencia de estos mundos que ya nos plantea la Cábala. Sí. Bueno, yo diría que hay algunos libros o textos más o menos introductorios. A mí se me ocurre, ¿no? Tu libro, Mario, SOT 22, El secreto, que es de los que tienes, que creo que es más básico y se entiende muy bien. O, por ejemplo, mi ensayo sobre Cábala, ¿no? La introducción a la Cábala, que también está ¿no? Si van a la web de Essential Institute, a recursos, a artículos, ¿no? Está, y en libros, en bibliografía, perdón, está el de Mario, entre millones de libros que tienes tú que no sé, ¿no? Bueno, luego tenemos los talleres, que hemos hecho varias cosas conjuntamente de coaching esencial y Cábala, porque es una de nuestras fuentes de trabajo. O el programa de sabiduría milenaria, donde está también él, ¿no? Colaborando con Cábala. Bueno, seguramente en el futuro abriremos ediciones en algún momento, así que atentos a cuando lo hagamos. Y Mario, ¿qué más dirías? ¿Cómo aterrizan esto? Bueno, en principio, de millones de libros, te lo agradezco, pero no son millones. No tenga miedo aquí que la gente crea que ya estoy. El único que hizo casi 780 libros fue Isaac Asimov, que creo que es el que más hizo libros, pero no yo. ¿Cuántos? 700 y pico, no me acuerdo, pero Isaac Asimov... No, yo tengo 14. No, tengo 14. Entonces cuando me dices millones ya me da un poco de temor, pero bueno. Y bueno, pero bueno, gracias, Cris Bolívar. Que no paras. También, pero no son millones tampoco. Ella ya me envía al infinito, ¿eh? Así que bueno, agradecido que me envíes al infinito, ¿eh? Pero ahí me pulverizo, ahí no tengo millones. Ahí como quedo en la vacuidad. Bueno, a ver, ¿cómo aterrizar esto, ¿no? Que es un poco la pregunta que nos hacíamos, cómo bajar todo esto. Cuando uno hace el árbol de la vida, ¿qué hace? Hace un mapa del alma. Y claro, cada alma es diferente porque corresponde a otra raíz. En consecuencia, hay personas que tienen sefirot mucho más potentes que otras. Dimensiones, es verdad. Menos mal que me lo traduces. Y estas dimensiones, y si son fuertes, tiene que equilibrarlas con las que está débil. Con lo cual, gente viene muy mental. Yo recuerdo una alumna muy mental, pero tan mental que ya era increíble, una empresaria.
Y que yo le dije, a ver, y la cábala ya te está haciendo mal, porque yo te agrego más mente a la mente, tú tienes que ir a hacer yoga, voy a hacerte masajes, no sé, vete a conectar con tu cuerpo. Con lo cual, lo que hay que ver muy bien es hacia dónde va cada alumno. El nivel. Hay gente que tiene una iluminación como don, y entonces hay que darle más biná, y hay que darle más inteligencia y más organización. Hay gente que está demasiado organizada, quiere controlar el saber y no saber, con lo cual hay que sacarla de ahí. Por lo tanto, claro, el problema que tiene la cábala es que no habría una técnica, aunque hay técnicas, no se pueden negar, hay técnicas. Abulafia tenía técnicas de visualización, hay una que me gusta mucho de Abulafia que es desdoblarse, ¿no? Es decir, mirarse a uno mismo, es cortar la vina en dos, bueno, lo explica muy bien, pero en realidad yo lo que considero es que cada persona, dado de que tiene un alma determinada y tiene que hacer una reparación de esa alma, lo que nosotros en hebreo llamamos tikkun, ¿no? Es decir, reparar lo que vino a reparar, porque además si no lo repara, volverá a repararlo, con lo cual mejor que lo repare ahora, porque esto es inexorable, como decía un amigo, a ver, yo me quiero morir, pero del otro lado también quiero morir, y nosotros decimos lamento, del otro lado también no estás muerto, vuelves otra vez. Y si vuelves, mejor trabájalo aquí. Ya que estás aquí, empieza aprovecha este momento. En lugar de vivir esta vida sufriendo. Claro, ¿no? Y además no entendiendo, la verdad, sufriendo, en el fondo es sufrir. Bueno, punto 1, para mí lo que hay que hacer es buscar en la subjetividad del alma los equilibrios y desequilibrios. Mira, suceden cosas misteriosas. La gente muchas veces se cree equilibrada por diversas razones, no está equilibrada, pero coge parejas que le reemplazan ese equilibrio. Entonces de repente parejas muy desequilibradas, porque tú no trabajas una dimensión, se la transfieres al otro, el otro te la cubre, el otro hace lo mismo y parece felices. El problema es que, claro, se vuelven relaciones de dependencia porque le estás entregando el trabajo de una dimensión que te corresponde a ti. Con lo cual, a veces cuando se hacen cortes de pareja son duros, porque en realidad se te vuelve en toda la parte oscura. Hoy me devuelven la parte oscura, que no se vaya, ¿no? Entonces, un poco lo que dice la cábala es, bueno, hacerse un poco cargo del alma que uno tiene, a nivel de conciencia, ver cómo cuando decimos se aterrizan es desde las más altas a las más bajas. No necesariamente hay que aterrizar solo las más bajas, sino que también hay que aterrizar las más altas. Es decir, debería... Traduce esto. Claro, es decir, la sabiduría tiene que hacerse carne en la materia, se tiene que hacer abajo, ¿no? Es decir, Jochma, fíjate, en el árbol de la vida de las 10 dimensiones tenemos 6 en tu interior, que no ve nadie. Lo que tú ves de mí en el exterior siempre son 4. Son Malhut y Esod, Od y Netzach. Cómo yo me expreso, simbólicamente, artísticamente, cómo me expreso a nivel conceptual, qué grado de ego o autoestima tengo que tú puedas ver, es decir, un poco la imagen que vendo, podríamos llamarla de alguna manera, y el campo de la materia. Pero lo interior, es decir, mis sentimientos y pensamientos están totalmente en mi interior, y esas son 6 dimensiones del árbol, que son muchas. Claro, estas 6, cuando digo tengo que aterrizarlas, tengo que pasar por las 4. Y las 4 van a recibir un caudal de información donde van a tener que sostenerlo, ¿no? Entonces, lo tienen que sostener para revelar un caudal de información muy alta, y ya partimos entonces de una base que produce otro tipo de desequilibrio, y que a la gente hay que explicarle que tiene que estar tranquila ante este desequilibrio, que nunca va a poder terminar de expresar los contenidos que tiene en su interior. Porque hay mucha gente que se frustra y dice, a mí no me entiende nadie. Bueno, bienvenida al club, nadie te va a entender. Jamás te va a entender nadie. Porque en realidad... No, pero... O al otro. A ver, porque el tema es que la gente lo que pretende es pasar por las 4 dimensiones inferiores del árbol todo el contenido interior. Entonces, cuando la gente viene y dice, es que no me entiende, no la entiende porque es la estructura, nadie la va a entender. Hay que 6 pasarlas por 4, pero no por una diferencia 6-4, por la diferencia que las 6 que tienes en tu interior son muy potentes. Entonces, hay que hacer lo posible para hablar lo máximo posible, para expresarse lo máximo posible, y hay gente que la parte expresiva la tiene mal. Te dice, no hablo con mi pareja, no me expreso, no esto. Cuidado, para la cábala se corresponde esto, por ejemplo, antropomórficamente, con los riñones, o los ovarios, o los testículos. Es decir, cuando estos órganos pueden fallar, es que no estás expresando bien. Entonces, la expresión es muy importante. Es frustrante en un nivel si tú piensas que lo vas a expresar todo. Pero sí es necesario expresar porque hay un feedback, es decir, vuelve esta expresión y tú ves lo que estás expresando y aprendes de eso de expresado, que lo vuelves a llevar.
¿no? Entonces nosotros en Cábala hablamos de una, digamos, situación curiosa, que es extroversión para la introspección. Es decir, extroversión, sacar todo lo posible del contenido psíquico de mi interior para con esos contenidos trabajar mi interior. Hay mucha gente que lo mezcla introspección con introversión. Son dos cosas diferentes. El introvertido no saca su experiencia psíquica y entonces su introspección se mezcla con su introversión. Entonces empieza a entrar en un bucle cerrado porque sus contenidos están cerrados. No. Hay que salir hacia afuera. Lo que pasa que es mucho desgaste, porque en el afuera están los otros, como amenazas de todas tus proyecciones, pero hay que salir hacia afuera igual. Es decir, el otro puede hacerte daño, el otro puede aprender, tienes que salir afuera. Eso sería uno de esos puntos necesarios que le podemos dar a los oyentes, sí. Sí, de aterrizaje. Sacar todo, ¿no? Sacarlo. Sí, si no lo sacas es peligroso. Siempre que el espejo que nos da el otro tiene que ver con mi propia proyección y que eso está, como decías tú, ¿no? De vuelta en mí para que yo pueda seguirme trabajando y no quedarme, ¿no? En el sufrimiento de que el otro me rechaza, claro. Porque yo soy así, porque yo soy así. Claro. Esto sigue estando en el lío del ego. Bueno, claro, porque que habrá que seguir elaborando. Ahí está esa estrategia del ego de confundirte conceptualmente entre introversión e introspección. Es decir, me voy hacia adentro porque quiero conocerme y en realidad es una excusa del ego de decir me voy hacia adentro porque tengo una amenaza en el exterior. No, claro, si yo utilizo la espiritualidad de fuga a la amenaza del exterior, mi introspección no es tal. Mi introspección está mezclada con un miedo al otro. Esto es muy difícil. La gente en general no se da cuenta cuánto miedo tiene al otro, porque claro, el otro lo va a confrontar y entonces ahí se va a dar cuenta de lo humilde que hay que ser, la perspectiva del otro. Esto es necesario aterrizar, hay que bajar. Por eso la cábala se aprende en grupo, hay siempre grupos, hay siempre mirar al otro, lo que piensa, cómo siente, cómo piensa, porque es muy difícil salir de tu zona de seguridad. Entonces, si esa introspección que estás haciendo te está llevando a una zona de seguridad que no te das cuenta, realmente no estás haciendo el trabajo que se debe hacer porque no estás aprendiendo del mundo. Si no, dicen los cabalistas, hubiéramos nacido como ángeles sin cuerpo. Hemos nacido con cuerpo para que en la materia tenemos que aprender de las limitaciones de la materia. Entonces, como siempre decimos, ¿no? Hace falta ese coraje y ese compromiso con uno mismo para poder empezar a hacer un trabajo en serio. Y nosotros siempre decimos desde el amor. ¿Dónde sitúa la cábala el amor para poder atreverse a, ¿no? Sí. Y sin machacarse y autoexigirse otra vez. Para la cábala hay dos niveles de amor. Hay un amor humano que tiene que tener un límite, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde ahí no tienes que dar más de lo que puede el otro, ni de lo que puede recibir, y por lo tanto una autolimitación a tu dar. Ese es un amor real, digamos, ¿no? Es decir, un amor donde también al otro, a uno mismo le interesa recibir. Un amor en Malhut. Un amor, sí, bueno, en Tiferet para abajo, sí, de Tiferet a Malhut. Pero después hay un amor divino, un amor trascendente, que es ese amor que va hacia Dios y que es de fusión. Son dos tipos de amor diferentes. Los confundimos como amor, pero son amores diferentes. Muy bien. Para cerrar solamente, decíamos también, ¿no? Secretos de la Cábala de History Channel, un excelente documental para entender un poquito más todo esto. Si quieren encontrar a Mario, www.mariosaban.com o en cualquier taller que Essential Institute próximamente nos pueda invitar a realizar. Muchísimas gracias. Namaste. Gracias. Que la sabiduría nos acompañe. Gracias. Shalom a todos. La sabiduría nos acompañe. Shalom.
busque en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorel Escoba, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.